probabilidades, que son obviamente con una calculadora, cualquiera que ustedes tengan. Si manejan GeoGebra y les gusta GeoGebra, úsenla como calculadora. Pero después obviamente vamos a trabajar desde la planilla de cálculo, que es el Excel. Entonces, vamos a hablar de probabilidades. Entender que lo que es una variable aleatoria discreta. Variable aleatoria, variable, algo que cambia. Aleatoria, que la selección puede ser diversa, cualquiera. Discreta, ¿qué significaba que fuera discreta? Número entero. ¿Sí? Estas son simplemente notaciones. Normalmente uno anota la probabilidad como P, de probabilidad de que X sea un cierto valor específico. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo de una probabilidad para que vayamos entendiendo la idea de probabilidad. Tenemos el ejemplo del número de interrupciones de un sistema informático por día y la probabilidad de ocurrencia de esas interrupciones. Tenemos, en un día se observaron que pudo haber habido 0 interrupción, 1, 2, 3, 4, hasta 5 interrupciones. De 0 a 5 son los valores que puede tomar nuestra variable. Hay 0 interrupción, hay 1, hay 2, hay 3. No puede haber 1,5, no puede haber 3,2, por eso es discreta. Recuerden, variable discreta, número entero, como dijo la compañera. Por lo tanto, número de interrupciones, cuando ustedes dicen ¿se cortó la luz o no se cortó la luz? Lo mismo pasa con las interrupciones, o cuando se cae el internet y aquí les aparece la franja rosada en la pantalla. ¿Se cayó el internet o no se cayó el internet? ¿Cuántas veces se le cayó el internet mientras hacía la prueba? 0 veces, nunca se cayó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, se contabilizó. En este caso, la cantidad total de posibles interrupciones fueron, el máximo fue 5 interrupciones en un día. A partir de la cantidad de veces y de la cantidad de observaciones que se hicieron, se calcularon las probabilidades. Y aquí están dadas como valores decimales. La probabilidad de que en un día haya 0 interrupción es de un 0,35, es decir, un 35%. Después vamos a ver cómo llegamos a esos números. La probabilidad de que haya una interrupción en el día es de un 0,25, 25%. La probabilidad de que haya 2 interrupciones en el día es de un 0,20, un 20%. La probabilidad de que haya 3 interrupciones en el día, un 10%. La probabilidad de que haya 4 interrupciones, un 5%, y de que haya 5, un 5%. Obviamente, las dos últimas son las que menos probabilidad tienen, porque seguramente fueron las que menos ocurrieron en esta observación que hubo para poder calcular. ¿Qué característica tienen todas las probabilidades? Porque aquí se calcularon todas las probabilidades de todos los valores que tiene esta variable. Que la suma siempre nos tiene que dar 1 o el 100%. Porque no hay más. Y eso es una característica de cuando uno calcula todas las probabilidades. Por ejemplo, y vuelvo a las monedas que es fácil. Cuando ustedes calculan la probabilidad, o cuando ustedes me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que si lanzo una moneda me aparezca cara? 50%. Y que no me aparezca cara. Y si yo la sumo, me da el 100. Cuando yo digo cara, estoy lanzando una moneda, obviamente es 1 el resultado, y cuando digo no cara, es 0 el resultado. Y cuando yo junto todo eso, siempre voy a tener el 100%. ¿Sí? Siempre vamos a tener el 100%. Por lo tanto, independiente de la cantidad de resultados que podemos obtener, cuando calculamos la probabilidad de todos esos resultados, la suma de todas esas probabilidades siempre nos va a dar 1 o el 100%. ¿Ya? Si nosotros graficamos, esto es un simple gráfico de barra o un gráfico de columnas que aparece en el Excel. Aquí tenemos los valores de la variable, los mismos valores que tenemos acá. Y aquí tenemos obviamente las probabilidades en decimal, porque aquí están dados en decimal. Este es el gráfico de probabilidades. ¿Sí? El gráfico de probabilidades simple. También podemos determinar las acumuladas, y eso tiene que ver con las tablas de frecuencia. Pero a eso le llamamos una probabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener
tener claro es que cuando nosotros calculemos todas las probabilidades, es decir, tengamos todos los valores posibles como resultados y calculemos todas las probabilidades, la suma de todas esas probabilidades, independiente como las llamemos, T o como las tenemos puestas ahí, siempre nos va a dar 1 o expresado en porcentaje es 100%. ¿Sí? Esa es una forma de saber que los cálculos obviamente corresponden, está bien, porque esa suma no tiene que dar un 100%. ¿Ya? Ok. A propósito de lo que les mencionaba. El valor esperado de una variable. Esperanza matemática. Valor esperado. Media aritmética. Media aritmética. ¿Cómo calculamos una media aritmética cuando tenemos datos en una tabla? No nos sirve la instrucción promedio que se usa en Excel. No nos sirve. No nos sirve. ¿Cómo se calcula un promedio cuando tenemos datos? Esto en una calculadora cualquiera es bastante simple. Uno ingresa los valores a la calculadora y la calculadora nos da el resultado. Pero ¿cómo se hace esto? Para que ustedes tengan idea. Se multiplica el valor de la variable por la probabilidad. 0 por 0,35 obviamente nos da 0. 1 por 0,25 obviamente nos va a dar 0,26. 2 por 0,20, 0,40. 3 por 0,10, 0,30. 4 por 0,05, nos da 0,20. Y 5 por 0,05 nos da 0,25. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo sumamos. Y hasta ahí nomás. Cuando uno calcula promedio, así como dijeron ustedes, se suma todo y se divide por el total de datos. De acuerdo. Aquí sumamos, pero no vamos a dividir. ¿Por qué no vamos a dividir? ¿De un valor esperado? Claro, sí, un valor esperado. Porque ya está el porcentaje. Porque ya está el porcentaje y el porcentaje ya hay una división. Pues si para llegar al porcentaje uno dividió en el total de datos. Por lo tanto, la división ya está aquí. Ya se hizo la división. Entonces, para calcular el valor esperado, simplemente sumamos estos resultados que tenemos acá. ¿Sí? En este caso, el valor esperado es de 1,4. 1,4. 1,4. ¿Qué representa ese 1,4? Desde la estadística, eso es, en promedio hubo 1,4 interrupciones del sistema informático. Desde las probabilidades se espera, por eso se llama valor esperado, esperanza matemática, se espera que ocurran 1,4 interrupciones en este sistema. ¿Pueden ocurrir 1,4 interrupciones? No. Podría ser 1 o 2. 1 o 2. No puede ser una como intermitente. Tiene que ser número entero. Claro, pero el cálculo es ese. El cálculo aquí, en lo mismo que sucede en estadística, de repente uno está calculando promedio de hijos, 1,2. Y ustedes pueden ver las estadísticas. ¿Cuál es todo el promedio de hijos por familia? No sé cuánto es el promedio de hijos por familia. Pero siempre es 1, algo, 2, algo, 1,2, 1,3. Sabemos que no pueden haber 1,3 hijos. Pero ese es el valor estadístico con el que uno trabaja. Ahora, como uno lo interpreta, como uno lo entiende, obviamente lo tiene que contextualizar a la variable. Entonces, cuando dice 1,4 interrupciones, uno puede decir, ya, sí, aproximadamente una interrupción. O entre 1 y 2 interrupciones. ¿Y eso es porque está en el punto 4, por decirlo así? Claro. Si lo consideramos sobre el 5, podríamos pensar que ya estamos cerca del 2. Claro. Entonces, hay dos formas de entenderlo, y las dos obviamente son válidas, pero tiene que ver con el contexto. Si estuviéramos hablando de kilos, 1,4 kilos perfectamente válido. Pero como estamos hablando de cantidad de cosas que ocurren, puede ser 1 o 2.
Entonces, como está más cerca del 1 por el 1,4, uno puede decir, se espera que aproximadamente ocurra una interrupción. Pero también alguien podría decir, sí, entre una y a lo mejor 2 interrupciones porque está 1,4, ¿sí? Pero alrededor de 1. Que si miramos, a propósito de lo que decía él, del valor esperado, no siempre coincide con el que tiene la mayor probabilidad. Aquí el que tiene la mayor probabilidad es 0. Pero la siguiente de 0 es el 1. Es el 1. No siempre coincide con el de la mayor probabilidad, pero siempre está donde está el grueso de las probabilidades. Porque aquí entre estas dos ya sumamos el 60%. Alrededor de 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, necesitamos entender qué es lo que es el valor esperado y contextualizarlo. En el caso de la variable aleatoria discreta, por números, porque estamos sumando y dividiendo en una cantidad, nos va a dar, o nos puede dar, como en este caso, un valor decimal, pero cuando nosotros lo queremos entender, cuando le queremos contar al otro qué significa ese número, ahí lo tenemos que contextualizar. ¿Sí? Y el otro tendrá que entenderlo también en ese contexto. Si yo a alguien le digo, mira, puede haber 1,4 interrupciones en el sistema informático, la otra persona debería entender, sí, bueno, alrededor de una interrupción. Porque no pueden haber 1,4. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya. Y lo más importante es entender cómo se calcula esto, que es bastante simple en general. Es solo multiplicar el valor de la variable por la probabilidad. Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes se ensucien la mano. Para que se ensucien la mano. Para que se ensucien la mano, para que lo hagan ustedes. Ya, aquí más que ensuciarse las manos se van a estresar con este cálculo, entonces lo podemos estar igual. La varianza o desviación estándar. ¿Qué es lo que era la desviación estándar? ¿Qué tanto se movía de lo que... Del punto de partida. ¿Qué tanto se movía? Cada del punto central, ¿no? Ya. ¿Qué tanto era la variabilidad que tenía el número? ¿Qué tanto podía variar como un margen de error? Una cosa así. Ya, margen de error. Hay un concepto específico que se llama margen de error, ¿eh? Pero tiene que ver con esa movilidad, qué tanto se puede mover. ¿Cómo se organizan los valores del conjunto de datos alrededor de la media? La media aritmética es nuestro punto de referencia y la desviación estándar nos va a indicar siempre qué tan cercanos o qué tan alejados están los valores entre ellos. ¿Se acuerdan? En estadística aparecía el concepto de heterogéneo, de homogéneo. Heterogéneo cuando los números son muy dispersos entre ellos, los valores muy diferentes entre ellos, y homogéneo cuando eran más parecidos. Heterogéneo cuando la desviación estándar es muy grande, y homogéneo cuando es más chica. Ejemplo simple. Promedio 4. Promedio 4. Ejemplo con las notas porque son más cercanas a ustedes. Promedio 4. Si la persona tiene un 1 y un 7, el promedio entre esas dos notas es un 4, porque son dos notas, 1 más 7 es 8, dividido en 2, 4. Si una persona tiene un 3,5 y un 4,5, 3,5 más 4,5 también es 8, dividido en 2 también es un 4. En ambos casos el promedio es un 4. ¿Qué indica el promedio? El promedio del representante. Aquí vengo yo representando a todo el mundo. ¿En cuál de los dos casos le creemos más que es el representante? ¿En el del 1 y el 7 o en el del 3,5 y el 4,5? En el del 3,5 y 4,5, porque el representante significa me parezco al otro. Y entre el 3,5 y el 4,5 obviamente son más parecidos al 4, el 1 y el 7. El 1 a lo mejor no dio la prueba y el 7 en el 1 y el otro profesor un 7. Entonces no está representando ese conjunto. Y esa pequeña variación entre esos dos números, si nosotros calculáramos las desviaciones estándar, son justo las distancias. Entonces, ¿qué es lo que es la desviación estándar? La distancia que hay entre el 4 y cuánto se desplaza a la izquierda y a la derecha. Entre el 1 y el 7, la desviación estándar es 3. 3 a la izquierda da 1, 3 a la derecha da 7. Con dos datos resulta así directamente. Con más datos obviamente hay que aplicar alguna estrategia para calcularlo.
Y entre el 4 y el 4,5 y el 3,5 la misma idea y obviamente mejor el representante. ¿Ya? La media aritmética es un representante, pero eso es una tendencia. Y los representantes pueden ser buenos o malos. ¿Cómo vamos a saber si el representante es bueno o es malo? Ahí aparece la desviación estándar. Aquí estoy yo para decidir, o para que usted decida si la media aritmética es buena o no representante. Si la desviación estándar es chiquitita, buen representante. Si es grande, no es tan buen representante. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la desviación estándar nos da esa variabilidad. Y acá, en probabilidades, la desviación estándar también se entiende de la misma manera, solo que con el valor esperado. Si el valor esperado es 1,4, ya, ok, pero ¿en qué rango es donde mayormente se puede esperar el resultado? Si no es 1, si no es 1,4, ¿dónde nos podemos mover para esperar ese resultado? Y ahí es donde calculamos la desviación estándar. Ahora les voy a contar brevemente cómo se calcula a la antigua. Esto es sin el desbest M o el desbest P de Excel. Porque aquí tenemos probabilidad y tenemos una tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es la misma probabilidad de arriba que la suma nos da. Hacemos la diferencia entre, espero que estén esto, el valor de la variable, que es 0, y la media aritmética. La media aritmética que es el 1,4 que tenemos arriba. Entonces esto es, por ejemplo, esto es 0 menos 1,4 al cuadrado. Se supone que eso nos da el 1,96 al cuadrado. Esto es 1 menos 1,4 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Ya? Eso nos da ese resultado. Después, ese resultado se multiplica por la probabilidad. O sea, esto es el resultado de multiplicar 1,96 por el 0,35. Este es el resultado de multiplicar 0,16 por 0, ¿no le da? Lo que les voy a mostrar es una reliquia porque todavía no pasa. ¿Dónde se puede ir? Ay, yo dije que era una reliquia. Ya, solo para que lo tengan como antecedentes. Yo decía, bueno, funciona esta calculadora. De hecho, estos cálculos que están acá funcionan bien con una calculadora. Entonces yo les estaba comentando que era, el primero era, bueno, 0 menos 1,4 que era la media aritmética al cuadrado, eso da el 1,96. Y después este valor se multiplica por la probabilidad, 1,96 por 0,35 les da el 0,685, ¿sí? Y así sucesivamente. De nuevo, esto se suma todo, que nos debería dar el 2,04, si quieren les doy tiempo para que lo verifiquen. ¿Sí? Les doy tiempo para que verifiquen el cálculo. Ya. Verifiquen nomás. Sí, la última. ¿Tú lo revisas? Dividir 0,5, o sea, perdón, 0,35 por 1,96. ¿Es seguro?
Perdón, te cuento. 1.96 por... Ahí está, sí. Está bien. El primero que está ligado a probabilidad. Sácalo en pantalla. No tiene un número específico, es solamente Todo el esto por el cero. ¿Me lo puedo sacar en pantalla? Oye, la distancia que hay, menos porque la 0,4 desviación es la distancia que hay entre la media aritmética y cada uno de los valores, y después sacamos los ¿Y valores. esa de dónde la saco? Entonces, la primera columna fue la Si probabilidad tú la de sacas en paréntesis, en la calculadora te da igual. al cuadrado, porque obviamente... No, pero ¿dónde sacó eso? Aritmética. Es el 85, es por la probabilidad. ¿Pero dónde lo sacó esto? Vamos a hacer un ejercicio para calcular probabilidades. No hemos calculado probabilidades todavía. De arriba. Yo quiero que Del X. nos quede esto y la esperanza de que después se nos olvide la esperanza. Ay, la probabilidad. ¿Ya verificaron? Sí. Ya. Esto que tenemos acá se llama varianza. Yo sé que pocas veces uno habla de la varianza porque es un valor al cuadrado que no tiene mucha interpretación. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Este resultado da la suma 2,04 y la raíz cuadrada de 2.04 es lo que llamamos la desviación estándar, que aproximadamente es ese número que anoté yo, 1,4283. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estábamos calculando ahí se llama varianza. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Yo sé que en estadística uno calcula directamente la desviación estándar. Bueno, acá también en algún momento vamos a calcular medias aritméticas y desviación estándar, y sí nos va a servir el promedio, el desves o las tablas dinámicas que nos permiten calcular rápidamente todas esas cosas. Ya. Entonces, si nosotros tomemos como referencia solamente el 1,4, teníamos como valor esperado, esperanza matemática, el 1,4, y ahora tenemos como desviación estándar aproximadamente, supongamos el 1,4 también, ¿sí? Porque si le restamos otro valor nos va a dar negativo. Si a este valor le restamos esto, nos da como resultado 0. Si a este valor le sumamos este, nos da como resultado 2,8. 2,8, que es aproximadamente, lo podemos entender como 3. Entonces, ¿qué nos está entregando la desviación estándar? Si bien es cierto, el valor esperado, la esperanza matemática o la media aritmética es 1,4 alrededor de 1, la desviación estándar nos está indicando que la mayor concentración de los resultados posibles está entre 0 y 3. ¿Dónde están las más altas probabilidades? Entre 0 y 3. El 4 y el 5 son los que tienen probabilidades más bajas. Entonces, nos está indicando prácticamente que el valor que menos se espera que ocurran son el 4 y el 5. De 0 a 3 son los que tienen la mayor posibilidad de ocurrencia, que justamente son los de mayores porcentajes de probabilidad. Y el 3 por la aproximación. El 3 por la aproximación, porque en realidad está entre el 0 y el 2. Ahí es donde está la mayor concentración. Pero eso es lo que nos da la desviación. ¿Ya? En esto que yo hice aquí, que lo hice a lo mejor bien a la rápida, asumiendo que ustedes en algún momento lo hicieron, lo vamos a hacer después bastante más con calma, lo vamos a profundizar en algún momento. ¿Qué significa la desviación estándar?
¿Y qué importancia tiene cuando se la restamos y se la sumamos a la media aritmética? Eso nos va a dar un número bastante interesante después de La desviación se suma y se resta. para tener un rango de edad, claro. Por ejemplo, de nuevo con las notas para que sea significativo para ustedes. Y cuando ustedes dan una evaluación, a mí me aparece el promedio de notas, que no es el mismo promedio que les aparece a ustedes en el paréntesis. ¿Por qué no es el mismo promedio? Porque a mí me aparece el promedio de las personas que efectivamente rindieron la evaluación. Y a ustedes les aparece el promedio, cuando falta alguien, les aparece el promedio incluyendo esas personas que no dieron, es decir, esos unos que aparecen por ahí. Entonces, por eso nunca crean mucho en los promedios que les da a ustedes de las asignaturas si es que alguien faltó a la asignatura. Entonces, supongamos que yo tengo el promedio 5 y que la desviación estándar de las notas es 1. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo con eso? Si el promedio es 5 ya sabemos que aprobó la asignatura o que tiene buena nota, podemos entender todo lo que queramos con ese 5. Pero cuando me dice además que la desviación estándar es 1, porque a mí me entrega la desviación estándar, yo puedo entender inmediatamente que la mayor concentración de nota está entre el 4, 5 menos 1, 4, y el 6, 5 más 1, 6. Ahí es donde está la mayor concentración de nota. ¿Sí? Entre el 4 y el 6. Y mientras más chica me dé la desviación estándar, significa que las notas van a estar más cercanas entre ellos, independiente que por allá alguien diga, pero si yo me saqué un 7. Claro, pero no es donde está el grueso de los resultados. ¿Sí? O por el otro lado alguien se puede haber sacado un 3. Bueno, la misma interpretación. ¿Ya? Ahí es donde está el grueso de los resultados. En ese rango que nos da la desviación estándar. ¿Sí? Eso es lo que nos entrega siempre la desviación estándar, es un buen referente. Ya. Bien, veamos cómo calculamos probabilidades. Veamos cómo calculamos probabilidades a partir de un ejercicio. Simple. Aquí yo hablo de fichas azules y verdes. Podrían ser hombres y mujeres, podrían ser perros y gatos, podrían ser estudiantes de vespertino y diurno. Podrían ser dos categorías. Y vamos a ver cómo calculamos probabilidades. Aquí yo les voy a dar 2 ejemplos de cómo calcular probabilidades. Este es uno de ellos. Dice, en una caja hay 5 fichas azules y 3 verdes. En una caja hay 5 fichas azules y 3 verdes. Y nos pide determinar la distribución de probabilidad para el número de fichas verdes si se seleccionan al azar 2 fichas y sin reemplazo. ¿Qué significará sin reemplazo? ¿No se puede cambiar? No. Es único. ¿Ya? ¿Y con reemplazo? Ya, ¿usted entiende el reemplazo como cuando uno la reemplaza en el trabajo? No todo reemplazar, por supuesto. Bueno, yo no sé si escuchan bueno, aquí el tema del reemplazo tiene que ver con cómo hacemos el experimento. Todas estas cosas se llaman experimentos, ¿eh? Cuando uno hace los cálculos de probabilidades, o en estadística también, se llaman experimentos. Si yo tengo, bueno, no tengo fichas, pero tengo a ver si no alcanzo a completar la cantidad que necesito. Tengo 3 azules, pero no tengo. Pero la idea de reemplazar algo, por ejemplo, si yo aquí tengo 3 plumones, tengo uno rojo y 2 negros. Si yo quiero calcular la probabilidad
de sacar un plumón rojo, ¿cuál será la probabilidad de que si yo selecciono de acá un plumón, cuál será la probabilidad de sacar un plumón rojo? 1 de 3. ¿Ves? Por eso digo yo que la gente sabe calcular probabilidad. Después yo los confundo y dicen bien que no saben, pero hasta hoy día saben calcular probabilidad. Ya, pero si yo tuviera un segundo, que no tengo, no importa, aquí tengo azul. Pero la misma, o con los mismos negros, sigamos con eso. Si yo le quiero la probabilidad de sacar un plumón negro, ¿cuál es la probabilidad de que si yo saco plumones acá, cuál es la probabilidad de sacar uno negro? 2 De 3. de 3. Un 66,67%. ¿Por qué? Porque tengo 2 que me sirven. Entonces, el concepto básico de probabilidad, como tal, tiene que ver con el número de casos favorables y el número de casos posibles o totales. ¿Y qué hacemos con estos dos valores? Se dividen. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo va a ser siempre el número de casos favorables dividido en el número de casos posibles o totales. ¿Qué son los casos favorables? Cuando a uno le sirve algo. Entonces, cuando yo le digo, si yo tengo 3 plumones y quiero sacar uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que salga uno negro? ¿Sí? Si saco este me sirve. Y si saco este otro también me sirve. Por lo tanto, los casos favorables, la probabilidad de que salga un plumón negro va a ser 2, y los casos totales, todos los plumones que tengo, 3. 2/3. Eso es el cálculo de probabilidad. Por eso cuando yo pregunté antes cuál es la probabilidad que si lanzo una moneda salga cara. ¿Cuáles son los casos totales? 2, cara o sello. ¿Cuáles son los casos que me sirven? En ese caso solo uno, porque la moneda tiene solo un lado al que le llamamos cara, al otro le llamamos sello. ¿Sí? Entonces, el concepto básico de probabilidad tiene que ver con eso, con el cálculo, con determinar primero los casos que nos sirven, los casos favorables, que también uno les llama los éxitos, y los casos totales o los casos posibles, que son los que uno le llama el tamaño de la muestra o el total de datos. Por ejemplo, si nosotros dijéramos aquí, en este curso, ¿cuál es la probabilidad que si sacamos una persona resulte que sea un hombre? ¿Qué es lo que debemos tener? Primero, ¿cuántos hombres hay presentes en el curso? 4. 4. Como mi probabilidad es la probabilidad de seleccionar un hombre, esos son el número de éxitos que voy a tener. Es decir, si selecciono a cualquiera de los 4 varones, va a ser un éxito porque estoy sacando lo que quiero sacar. Y los casos totales, todos los que están presentes en la sala, incluidas las mujeres, por supuesto, que no sé cuántos son: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, la probabilidad de que saquemos una persona que resulte ser un hombre va a ser 4 de, ¿cuánto dijiste? 23. Y lo que es diferente, ¿cuál es la probabilidad de no sacar un hombre? ¿Cuánto Profe, me y ahí no debería de ser como 4 de más contando los hombres. Sí, pues estoy contando. Que son 23 solamente mujeres. No, 23 más los hombres, en total.
En total, los 23 son las 23 personas presentes en el curso. Y de esos, 4 son hombres. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un hombre es 4 de 23. Estos se llaman mis éxitos. Porque cualquiera de los 4 sirve. ¿Sí? Y quien no sea hombre... ¿Ah? Hay más éxitos, 19. Ya, la suma de eso nos da 23, pues eso es el 100%. ¿Se acuerdan que antes dijimos que cuando uno calcula las probabilidades, independiente de cuántos sean los valores, siempre la suma de ellos nos tiene que dar el 100% cuando abarcamos todas las posibles situaciones? En este caso, hombre o mujer, no hay más. En este caso, o hombre o no hombre. Que es lo contrario, que es lo que uno llama el complemento. El complemento es cuando uno tiene azul y no azul, verde y no verde. No importa que el otro sea rojo, amarillo, celeste, bordeo, es no verde. ¿Sí? No verde. Entonces uno siempre puede catalogar los datos en el éxito y el fracaso. El éxito es lo que uno quiere observar y el fracaso cuando no observa eso. Entonces si uno dice verde, ese es mi éxito, sacar algo verde. ¿Cuál sería mi fracaso? No verde. Negro, azul, amarillo, rosado, bordeo, no importa. No verde. ¿Sí? A eso le llamamos el fracaso. Ya, entonces el concepto básico de probabilidad es este: el número de casos favorables o el número de éxitos dividido en el número de casos posibles o el total de datos. ¿Sí? O el total de datos que tengamos. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo que tenemos aquí? ¿Cómo vamos a ir mirando esos cálculos? Yo aquí un poquito más elaborado que lo que acabo de decir. A propósito de eso es la operación reemplazo, ya me había ido para otro lado. ¿Qué tiene que ver esto de sin reemplazo? Sin reemplazo significa que yo saco un elemento y no lo devuelvo. Entonces, por eso le vuelvo a mi tema original. Si yo, de nuevo, vuelvo acá. Si yo quiero sacar un plumón negro, la probabilidad de que resulte negro era 2 de 3. Saqué el plumón negro. Pero cuando uno calcula probabilidad, uno asume que sale el resultado lo que uno quiere que resulte. De nuevo quiero sacar un plumón negro. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora me resulte un plumón negro? 1 de 2. Esto es sin reemplazo. Entonces yo saqué 2 plumones. Cuando hay más opciones. No, no solo cuando no hay más opciones, es cuando yo no lo devuelvo. Imagina que este rojo también es un plumón negro. Imaginemos que el rojo también es un plumón negro. Entonces, ahí tengo, no soy daltónica, pero pensemos el rojo como negro. Y son 3 plumones negros. Y uno que no es negro. Entonces ustedes dicen, con reemplazo primero. ¿Qué significa con reemplazo? Si yo quiero sacar la probabilidad de que resulte un plumón negro, ustedes dicen, tengo 3 que me sirven, recuerden que ese es negro, 3 que me sirven de un total de 4, 3 de 4. ¿Sí? Ya, saqué uno negro. Si yo lo devuelvo y quiero de nuevo sacar un plumón negro, ¿cuál es la probabilidad de que me resulte negro de nuevo? 3 de 4. Sigue siendo la misma probabilidad. Es como si yo lanzara la moneda, lanzo la moneda una vez, ¿cuál es la probabilidad de que sea cara? 1 de 2. Vuelvo a lanzar la moneda de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que resulte cara? 1 de 2. Porque no le puedo sacar el lado de la moneda. O lanzamos un dado. La probabilidad tiene mucho que ver con los juegos de azar. Lanzamos un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte un 5? 1. ¿Uno O sea, de? de 6. De 6. Vuelvo a lanzar el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte 5? 1 de 6. 1 de 6, pero no le puedo sacar el 5 al dado. Eso es con reemplazo. Sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un plumón negro? 3 de 4, recuerden que también es negro. Saqué el plumón y no lo devolví. ¿Cuál es la probabilidad de que me resulte negro? 2 de 3. Saqué el plumón y no lo devuelvo. ¿Cuál es la probabilidad de que me resulte negro? 1 de 2. 1 de 2. ¿Ven la diferencia? Si es sin reemplazo y yo saco más de un elemento con la misma característica, la probabilidad cambia. ¿Por qué? Porque varía el número de casos favorables y también el número de casos posibles. Sí, pues si voy sacando uno y me lo voy guardando. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, vamos a calcular estas probabilidades. A ver si entendemos la idea. Dice acá que la variable es número de fichas verdes. Número de fichas verdes.
Primero, tenemos un total de fichas, independiente que sean verdes, rojas, azules, amarillas, rosadas. ¿Cuántas fichas tenemos en total? 8. Ya, tenemos un total de 8 fichas. Este es nuestro total, 8. Y ese total se divide en 2 categorías. A nosotros nos interesan las verdes. Tenemos 3 verdes 5 azules. y 5 no verdes. Tenemos 3 verdes y 5 azules, sí, no verdes. ¿Se entiende la idea cuando yo digo no verde? Todo lo podemos dividir siempre en 2 categorías. Ahí podría haber dicho una azul, una roja, una blanca, una amarilla y una burdeo. Igual son 5 no verdes. ¿Por qué digo verdes y no verdes? Porque nos están preguntando exclusivamente por las fichas verdes. Si me hubiesen preguntado por las azules, azules y no azules. Ya. Seleccionamos 2 fichas. Seleccionamos 2 fichas. 2 de ellas. Al sacar 2 fichas cualquiera, 2, ¿qué puede suceder? Podemos sacar 0 fichas verdes, es decir, las 2 son de las otras, no verdes. ¿Sí? Como cuando uno lanza una moneda y queremos la probabilidad de que resulte cara, pero resultó sello. No me salió cara. ¿Sí? Puede salir una verde, por lo tanto es una azul. O pueden resultar las 2 verdes. ¿Se entiende eso del 0, el 1 y el 2? ¿Sí? De nuevo. Estamos sacando 2 fichas de un total de 8. No tengo. Yo quiero sacar 2 plumones azules de acá. ¿Pero qué puede suceder? Saco uno y saco otro. ¿Cuántos azules saqué? 0. Pero saqué 2. Pero no son azules. Mala suerte. Vuelvo a hacer la selección. ¿Qué puede suceder? Saco un plumón y saco otro. ¿Cuántos azules saqué? 1. El otro es no azul. Pero así fue la suerte. ¿Sí? O puede suceder como les decía los del loto, que saquen los 2 azules. ¿Sí? Lo mismo que en el loto. Jugamos 6 números. ¿Cuántos números saqué? A veces uno saca 0, no anduvo ni cerca. O puede sacar unos números de los que selecciona obviamente para el ganador. O puede sacar 2, o puede sacar 3, o puede sacar 4, o puede sacar 5, o puede sacar 6. ¿Por qué? Porque son 6 números en total del loto, y de esos 6 yo puedo sacar ninguno. Venga para los juegos de azar, puedo sacar 1, coincidir con 1, coincidir con 2, coincidir con 3, con 4, con 5. Si hubiese coincidido con 6, no creo. Lo mismo sucede acá. Voy a sacar fichas verdes. ¿Cuántas fichas verdes puedo tener? Porque tengo más fichas, no solo verdes. Puedo sacar ninguna verde, igual que en el loto, ningún número. O puedo sacar una verde y por lo tanto una no verde. Igual saco 2 fichas, pero no son del color que yo espero. O puedo sacar 2 fichas verdes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, vamos con el 0 entonces. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que me dé ninguna ficha? Esto es ninguna ficha verde. Entonces entendemos que son no verdes o azules. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que saquemos 2 fichas azules. 2 fichas azules. Sin reposición, sin reemplazo, sin devolver la ficha que vamos a sacar. Entonces, saquemos una. ¿Cuál es la probabilidad de que si sacamos una ficha, esta sea azul? ¿O no verde usted? ¿Cuál es el total de casos posibles? 8. 8. ¿Cuál es el total de casos favorables? En este caso los favorables son las fichas no verdes. ¿Cuántas son? 5. Esa es la probabilidad de sacar una ficha azul o no verde. Porque cualquiera de las 5 me sirven. Vamos a sacar una sola.
una sola ficha. Pero cualquiera de las 5 fichas que tienen el color indicado, o en este caso el color no indicado porque no es verde, pero las otras, me va a servir, igual que los plumones. Ahí tengo 5 probabilidades de 8. Claro, o sea, tenemos una alta probabilidad de que salga una ficha que no sea verde, porque tenemos más. Porque además tengo más del no verde. 50% de la cantidad que necesito. Más del 50%. Ya, esta es la primera, pero tenemos que sacar otra. Otra. Y le explico al tiro el significado de ese punto. Saquemos una segunda ficha no verde. Recuerden que es sin reemplazo. ¿Cuántas fichas me quedan del total ahora? Si la primera la saqué, me la guardé en el bolsillo. 7. 7. 4 no verdes, porque recuerden que independiente de, yo quiero sacar fichas no verdes y asumo que las saqué. Entonces, esta ficha es una ficha azul, esta es una ficha azul, por lo tanto, la ficha que me guardé es una ficha azul. Entonces, del total, ya no tengo 8, tengo 7, y de las azules, ya no tengo 5, tengo 4. Esa es la probabilidad de sacar 2 fichas que no son verdes. ¿Y qué significa la multiplicación? Una I. Azul y azul. La I en probabilidades es una multiplicación. La I en probabilidades es una multiplicación. Estoy sacando una azul y la otra también es azul. ¿Cuántos numerales son total? 32, 35. 35, 32. Se multiplica el cruzado, ¿no? No, directo. Es una multiplicación. 5 por 4. En realidad es 5 dividido en 14. O 20 dividido en 56. Hagan esa división, le dan el valor en 0, algo. 0,3571. 35, 71. 71. Entonces, la probabilidad de que saquemos 0 ficha verde es de un 35,71%, que es una probabilidad alta porque en el fondo estamos sacando fichas azules, y como son más azules que verdes, obviamente nos va a dar más alta la probabilidad. Sin reemplazo. ¿Dónde evidenciamos ese reemplazo? Que de los totales nos bajó 1 y que de lo que queríamos sacar también nos bajó 1, porque estamos sacando del mismo color. Entonces, cuando uno calcula probabilidades, asume que resulta lo que uno quiere que resulte. En este caso, azules o no verdes. Si fuera con reemplazo, habría sido los 2 5 octavos. 5 dividido en 8 y 5 dividido en 8, porque saqué una ficha para devolver. Pero no tiene mucho sentido cuando uno dice, ya, quiero 2 personas de aquí, ¿cuál es la probabilidad de que resulten 2 hombres? Saco uno y después si vuelvo a sacar el otro, existe la posibilidad que vuelva a sacar a la misma persona. Entonces, en el fondo no voy a sacar a 2 personas distintas, puedo sacar a la misma persona 2 veces. Entonces, hay que ver el contexto de las situaciones para ver si se hacen con reemplazo o sin reemplazo. Sí. Ya, vamos con el 1 a ver si entendemos la idea. Y me salto el 5, 14. Sí. Pregúntame. Ah, no. Ya. ¿A todos nos quedó claro esto? Que es la primera forma de cálculo de probabilidades que vamos a evidenciar. Después vamos a ir mirando otras, por supuesto, pero esta es la primera. Entonces, de nuevo, el concepto básico de probabilidad, y aquí estamos sacando de 1 en 1, por lo tanto estamos usando el concepto básico de probabilidad. Siempre es el número de casos totales. El número de casos totales involucra a los que sirven y los que no nos sirven, bajo lo que queremos seleccionar. Para este caso tenemos 8 fichas en total. Esos son mis casos totales, o mis casos posibles. ¿Sí? Porque cualquiera de ellas puede resultar, por eso se llama casos posibles. Pero después nos enfocamos en lo que nos sirve, que en este caso es que no sea verde, azul. ¿Cuántas azules tenemos? En total tenemos 5. Y cuando uno dice 5 de 8, si yo sé, queremos sacar una azul. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué pone 5 azules si solo queremos una? Porque cualquiera de las 5 nos sirve. Estamos sacando uno solo, pero cualquiera de los 5 azules nos va a servir como una ficha azul. Por eso ponemos las 5. ¿Sí?
Y como es sin reemplazo y asumimos que efectivamente nos salió la ficha azul, entonces nos guardamos una ficha y esa ficha que nos guardamos es una ficha azul. Por eso para la segunda vez que sacamos, lo mismo que hice con los plumones, ya no tengo 8 fichas, tengo 7. Y como la que me guardé era azul, porque la primera sacada me salió azul, entonces tampoco tengo 5 fichas azules, ahora solo tengo 4. Y si tuviéramos que sacar una tercera ficha azul, ¿cuánto sería nuestro total? 6. ¿Cuántas azules nos quedarían? Y así podríamos seguir. Dígame. No, pero si por ejemplo del total que tenemos 8, y si en vez de sacar la ficha azul, sacamos una verde, me va a seguir bajando el total, ¿Sí? pero voy a tener las mismas 5 fichas azules. La probabilidad de sacar un azul va a ser mayor porque me va a bajar el total y voy a tener las mismas 5 fichas azules. Calculemos. Eso es justamente lo que vamos a calcular ahora. Sí. La probabilidad de que sea una ficha verde, que es lo que dice el compañero. Ya. Olvídense de eso. Olvídense de esto. Estos son O. O significa que ocurre esto, y si ocurrió esto, ya no va a ocurrir esto de acá. Si yo saco 0 fichas azules, ya saqué las 2 fichas y me salieron... Perdón, si yo saco 0 fichas verdes, ya saqué las 2 fichas y me salieron azules, por lo tanto ya no vuelvo a hacer el cálculo. O puede pasar esto, que voy a sacar una ficha verde y por lo tanto la otra va a ser azul, pero significa que esto no ocurrió. Entonces aquí estamos calculando, cuando uno habla de distribución de probabilidad, de calcular la probabilidad de todas las situaciones posibles, significa que una de ellas va a ocurrir, no todas. No se sigue restando entonces el No, trabajo. partimos de nuevo. Ah, ya. Partimos de nuevo, ¿sí? Partimos de nuevo. Una ficha verde, obviamente entendemos que la otra es azul. ¿Con cuál comenzamos? ¿Con cuál comenzamos sacando? ¿La azul o la verde primero? Ya, comencemos con la verde. De nuevo tenemos las 8 fichas. ¿Cuál es la probabilidad de que si sacamos una ficha, esta sea verde? 3. Tengo 3 verdes, por lo tanto 3 de 8. Efectivamente es mucho menos probabilidad que la de las azules. Y, por lo tanto multiplico, ahora vamos a sacar la azul. Este es verde, esta otra es azul. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que saquemos una ficha azul? 5 de 7. La ficha verde la voy a anotar con rojo. Y la azul con azul. Saqué una ficha y me la guardé. Por lo tanto ya no tengo 8, tengo 7. Pero la que me guardé fue verde. Por lo tanto tengo todas las azules. Y ahí era lo que decía el compañero. 5 de 7 obviamente es mayor que 5 de 8. Por lo tanto la probabilidad de las azules aumentó. ¿Sí? Correcto. Sin hacerlo otro. Ya. Tengo 5, 15. Pero ahí, cuando calculamos esto, y por favor pongan atención para que no se mareen después con el tema, con la idea, aquí sacamos, porque ustedes dijeron, primero la verde y después la azul. Pero ¿quién garantiza que ese va a ser el orden? Podría haber sido al revés. Entonces también puede suceder que primero saquemos la azul. Eso no pasó. Puede suceder que hayamos sacado la azul primero. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos una ficha azul? 5 de 8. Y, porque estoy sacando 2 fichas, la I es una multiplicación. Saqué una ficha, me la guardé, me quedan 7. Era azul, pero ahora quiero sacar una verde. Por lo tanto, es 3 de 7. Aquí primero salió la verde, después la azul. Aquí tengo una verde. Pero en este orden. Verde primero, azul después. Pero acá también tengo una verde, pero la azul primero y después la verde. Y si resultó esto o esto. Y la O en probabilidades es una azul. En ambos casos tengo una, pero ocurre esto o esto. Hay 2 formas en que saque una ficha verde. Se suma. ¿Por qué? Es lo mismo que si yo tengo acá. Si yo quiero sacar 2 plumones acá, puedo sacar el rojo primero y después el azul. Eso es una forma. Y ya está. Y fue. O, y la O en probabilidad es una suma, puedo sacar el azul primero y el rojo. Igual saqué uno rojo, pero en otro orden. ¿Ok?
y por lo tanto tengo que considerar las dos formas en que pueden seleccionarse un valor. Primero el valor que queremos y el otro, o primero el otro y después el que queremos. Y esos dos resultados se suman. La O significa que ocurrió esto o esto otro, no las dos cosas a la vez. ¿Sí? La I se multiplica, las dos cosas a la vez. La O es una suma, esto o lo otro. ¿Y eso no da? 0,5357. Te tienes que seguir con lo otro. Para acá, le pongo una sola. 53,57. ¿Por qué es más alta la probabilidad? Un poco por lo que planteaba el compañero antes. Porque claro, hay más fichas azules y eso levanta la probabilidad. Después esta probabilidad es mucho más alta que esa. Levanta la probabilidad. Claro. ¿No da? Sí, da. Sí, sí. Ah. La y la B. Y nos queda la última. En muchos casos la diferencia de lo que después hacemos en Excel o de las actividades en Excel es que tenemos que calcular estas cosas, pero en vez de 5 fichas azules y 3 verdes son muchos valores que tenemos que contar. Por lo tanto hay que contar cantidad de datos, pero los conceptos son los mismos. Así que, aunque sean 5, 3, sean 8 valores o sean 1000, lo que está detrás del cálculo obviamente es la misma idea. Ya, calculemos la probabilidad de que sean 2 fichas verdes. Verde y verde. Hay una sola forma en que puedo sacar verde y verde. Si cuando sacamos de diferentes características, cuando uno tiene que decir, ya, ¿cuál saqué primero? ¿Puedo sacar una primero, después la otra? O puede suceder de la otra manera. Entonces ahí hay que poner atención a eso. Poner atención a cuando uno mezcla. Porque siempre va a haber una O de por medio y la O va a ser una suma. Ya, saquemos puras fichas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que si sacamos una ficha esta sea verde? 3 de 8. Me guardé la ficha, por lo tanto ahora tengo 7. Y como era verde me quedaron solo 2. ¿0, 1071. 10,71. Como hemos calculado la probabilidad de todos los resultados posibles al sacar 2 fichas verdes, porque no hay más posibilidad, o saco ninguna ficha verde, o saco una verde y por lo tanto una azul, o saco las 2 verdes, la suma de esto debe dar 1 o aproximadamente 1, que va a depender de la cantidad de decimales. Con 4 decimales no deberíamos tener... Sí, sí. Ahí 7 más 1 más 1 da 9, entonces 0,9999 queda aproximadamente 1. Entonces la suma de esto nos tiene que dar 1 o aproximadamente 1, que representa el 100%. ¿Ya? ¿Dónde? Para ir a buscarlo. El 2 me perdí. ¿Esta? Sí. Ya. Aquí tenemos los valores que estamos calculando son 0,5357.
0, 1 y 2, que son estos, la cantidad de fichas verdes. Recuerda que estamos sacando 2 fichas. Entonces pudo haber sido 0 verde, 1 verde o 2 verdes. Entonces las 2 verdes significa que la primera ficha que sacamos es verde. Entonces la probabilidad de que sea verde es 3 de 8 porque tenemos 3 verdes en un total de 8. Me guardé la ficha, por lo tanto me quedaron 7. Y como era verde, y quiero de nuevo la probabilidad de que sea verde, entonces ahora ya no tengo 3 verdes, tengo 2. Porque me guardé la otra y era verde, 2 de 7. ¿Sí? A diferencia de acá, que la segunda ficha que saqué era azul. Por eso era 5 de 7. La de abajo, la segunda ficha, también era verde. Como esta era verde, me guardé una, me quedaron 2. Entonces 2 de 7. Eso es sin reemplazo, ¿ah? Y con reemplazo los valores son siempre los mismos. En el x igual a 1, en la del medio, ¿se hacen las 3 igual o...? No, 2 nomás. Una dos. Pero por eso, que le puse el más, ¿se continúa para que llegara a ese resultado? Sí. O... Es que son dos formas de sacar una verde. Ya. Saco primero la verde y después la azul. O, y la O es una suma, primero saqué la azul y después la verde. 2 formas. 2 formas. ¿Siempre va a ser igual? Yo sé que ¿Así eso es o más difícil no? de entender, sí. Ahora, vamos a ver después una forma más rápida de hacer ese cálculo. Pero se puede hacer completa. Hasta el segundo, no sabría yo. Sí, siempre va a ser completa la segunda. Vamos a hacer 4 casos. Ah, sí. Sí. Pero yo entiendo que lo que les cuesta entender es por qué hacemos estos 2 cálculos. ¿Eso es lo que se cuesta que se entienda? Eso. ¿Sí? Sí. Claro, eso es porque el orden en que se van sacando los elementos importa, porque como bien decía su compañero, si aquí sacamos uno, aquí la probabilidad de las azules aumenta. Entonces, dependiendo de qué es lo que va quedando, las probabilidades van cambiando. Y eso tiene que ver por el hecho de que dice que es sin reemplazo. Entonces, importa el orden en que vamos sacando los elementos. Lo mismo que sucede acá, si uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que saque un hombre del curso? La probabilidad era 4 de 23. Después tenemos la probabilidad de que sea una mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que saque una mujer del curso y no devuelva al hombre? 19 de 22. Ya, pero si yo lo saco en el otro orden, ¿cuál es la probabilidad de que primero saque una mujer? Ya no es 19 de 22, es 19 de 23. Cambia la probabilidad. Entonces, el orden en que van siendo seleccionados los elementos va a importar porque cambian las probabilidades. En el resultado, en este resultado total, el resultado es el mismo. Pero, mirado de manera individual, son distintos. Porque este es verde y este es verde, esas 2 probabilidades son diferentes. Este es azul y ese es azul, esas 2 probabilidades son diferentes. Este valor es mayor que ese. Entonces, el orden en que se sacan, por eso uno dice, ¿qué saqué primero? Ya, yo por eso le pregunté, ¿qué sacamos primero? El verde, dijeron ustedes. Ok, sacamos el verde, después el azul. Pero también puede haber sucedido que primero sacamos el azul y después el verde. Porque uno saca, independiente que uno diga, ya, voy a sacar 2 a la vez, nunca son a la vez. Siempre es uno primero y el otro. Aunque usted diga, no, metí las manos al mismo tiempo y saqué los 2 juntos. Pero siempre hay uno primero y el otro. Siempre. ¿Sí? Entonces, el orden importa. Ahora, ¿por qué aquí no importa? Porque los 2 son azules. Azul el primero, azul el segundo. Igual va a ser azul el primero y azul el segundo. Entonces, es una sola forma de sacar azul y azul. O acá, verde y verde. La misma idea. Hay una sola forma en que puedo sacar verde el primero y verde el segundo. ¿Sí? ¿Todavía no? ¿No? Ya. Y no quise hacerle uno con 3 fichas porque es más largo, porque tenemos que sacar una verde, 2 azules, 2 verdes, 1 azul, y ahí obviamente la cantidad de cálculos son mayores. Pero con eso tenemos, esa es una forma de calcular probabilidades. Primero entendiendo la idea de la probabilidad y entendiendo que la probabilidad tiene que ver con el orden, con la forma de sacarlo. Sin reemplazo es distinto de con reemplazo. Con reemplazo significa que las probabilidades no cambian. Porque saco y después devuelvo. Sin reemplazo saqué y lo guardé, por lo tanto las probabilidades cambiaron.
Y las probabilidades van a ir cambiando, van a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de qué es lo que vamos sacando, pero siempre va a suceder eso. Y una forma de poder verificar que efectivamente los cálculos que hemos hecho están bien, es que esta suma nos tiene que dar 1 o aproximadamente 1, como en este caso te da 0,9998. Ahora, si le dio 0,9998, algo estuvo mal, ¿eh? Porque con 4 decimales puede dar 1,0001 o el 0,9999 que nos dio. Ya, bien. El otro se lo voy a comentar porque es bastante más simple de calcular. La otra forma de cálculo de probabilidades, y el otro ejercicio que viene abajo, y lo pueden terminar ustedes después sin ningún problema en su... Vamos a seguir trabajando con esto, estamos recién en la primera clase, así que no sé qué. Ya, vamos con este que es bastante más simple. Otra forma de calcular probabilidades. Miren lo que tenemos acá. Tenemos una tabla de frecuencia donde la variable es el número de automóviles vendidos por día y esto es el número de días en que se vendió esa cantidad de autos. No tenemos las probabilidades, tenemos cantidades. 0 autos, hubo 44 días en que se vendieron 0 autos. Hubo 80 días en que se vendió un auto, 118 días en que se vendieron 2, así como se lee esto, 218 días en que se vendieron 3, 190 días en que se vendieron 4, 100 días en que se vendieron 5, 30 en que se vendieron 6 y 20 donde se vendieron 7 autos. Es como la de las interrupciones, que no sabíamos de dónde salían las probabilidades. Bueno, ahí se calcularon igual como vamos a calcular. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que en un día se venda 0 autos? ¿Qué es lo que tienen que identificar ustedes? ¿El número de casos favorables y el número de casos posibles o totales? ¿Cuántos son los días favorables para la venta de 0 autos? 44. 44 días se vendió 0 autos. Y eso se divide en número de casos posibles o totales. ¿Cuáles son los casos posibles o totales? La suma de todos los días. La suma de todos los días. Eso es un libro. La suma de todos los días. Es una bellísima. Pero es bueno. La suma de todos los días. Eso equivale a lo mismo que nosotros estamos observando acá cuando nos dice cuál es la probabilidad de sacar un hombre del curso, de sacar 0 hombres del curso. ¿Cuántos casos favorables tenemos? 4 hombres, de un total de 23. ¿Cómo llegamos a los 23? Sumamos el total de personas, que en este caso eran hombres y mujeres. Acá tenemos más valores posibles. Tenemos de 0 a 7. Es la cantidad total de autos que se venden por día. O sea, a lo más se venden 7 autos por día. ¿Cuántos días se vendieron 7 autos? 20 días. ¿Cuál es el total de días? Porque eso me va a dar la probabilidad. Esto es la forma más simple de Entonces 44 dividido en todo el día. 800. 800 da esto. En total, entonces, aquí es... Y ahí se dividen esos dos. Claro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea 0? 44 dividido en 800. Da 18,18. Ya. En el total. ¿Por qué de otra manera? Porque aquí ya tenemos el total. Era lo mismo que les decía yo. Si lanzamos 100 veces una moneda y en 60 oportunidades resultó cara, ¿cuál es la probabilidad de que resulte cara de nuevo? ¿Qué me dijeron? 60 de 100, 60%. ¿Sí? Es la misma idea. Aquí esto ya ocurrió, ya tenemos esta información y por lo tanto estamos calculando la probabilidad de que eso de nuevo vuelva a suceder.
¿Sí? Es la probabilidad de que de nuevo vuelva a suceder. Esto es el valor de la variable. Y ojo, si ustedes se fijaron, el valor de la variable no participa del cálculo de la probabilidad, es la referencia. Aquí podríamos decir A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte A? 44 de 800, lo mismo. El valor de la variable no participa del cálculo de la probabilidad, es la referencia, lo que significa ese valor. ¿Sí? 0,5. Sí, desde la lógica, no sé, son 800. Son 44. 5,5. La probabilidad es chica. Ya. Ponen chato. Dividido en 800. Yo les dije que eran dos formas de calcular probabilidad. La anterior, nosotros tenemos que pensar cuántas fichas azules, cuántas verdes, cuál salió primero, cuál salió después, de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Acá ya nos dan los datos, nos dan los resultados. Nos dice que son 44 días en que se vendió 0 autos. Por lo tanto, la probabilidad es de 44 sobre 800. ¿Cuál es la probabilidad de que se venda un auto? 80 de 800, el 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 2 autos? ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 3? Y así sucesivamente. Y si ustedes suman eso, ¿cuál es la probabilidad? Aquí les voy a hacer una maldad. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más se venda un auto? ¿Qué deberían considerar? Los 44 más los 80. Eso es a lo más. Un auto significa 0 o 1. ¿Qué fue lo que hizo ella? Sumó. Porque salió 0 o el 1. No las dos cosas a la vez. Es uno o el otro. El concepto de la O en probabilidades siempre va a ser una suma. Y la I, multiplicación. Ya, esa tabla la pueden completar ustedes. Así que eso lo podemos mirar. El resultado completo en la próxima clase. Ahí tenemos dos formas de cálculo de probabilidades que por supuesto vamos a hacer Araya,